La mayoría de nosotros entablamos una conversación con nosotros mismos. Es común, solo que no la decimos a los demás. Podrían decir que estamos locos. Sin embargo, prácticamente todos lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Hoy te voy a mostrar cómo conectar con el corazón y hablar contigo mismo, con tu yo interno, que a su vez se conecta con tu yo superior. Comienza una conversación genuina contigo y te sorprenderás del conocimiento que puedes obtener de tu interior. Te presento 4 formas de conversar con tu yo interno. Comenzamos. Misterios de la conciencia. Cuando aprendes a escuchar tu voz interna, no ignorándola, porque regularmente la ignoramos, comenzarás cada vez más a establecer una conversación sólida contigo, como si estuvieras platicando con alguien más, y este yo interno o Dios te proporcionará respuestas increíbles que te quedarás fascinado. Dirás que tú nunca pudiste haber imaginado tal respuesta, algunas incluso demasiado complejas. Yo comencé a hablar conmigo mismo de una manera más consciente, como a los 19 años, y al pasar del tiempo me di cuenta que mientras más tranquilo y sereno estuviera, más conectaba con esa voz que me daba sabiduría. Pero no solo era una voz, sino también imágenes. De hecho, gran parte de mis introspecciones son imágenes. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora pongamos atención en cómo hablar con tu yo interno. Si buscas resolver un problema o tienes una pregunta, una incógnita, lo que sea, de la vida o de cualquier cosa, entonces conecta con tu interior. Primero debes de estar sereno y tranquilo, ya que los conflictos mentales son una barrera entre tú y tu voz interna. Después hay que bajar todas tus defensas, desnudar tu mente, que lo único que quede seas tú, tu ser, fuera religiones, conceptos, creencias, dogmas, doctrinas y enseñanzas terrenales. Solo estás tú como observador, y las palabras es el lenguaje por el cual llegarán tus respuestas. Haz una respiración profunda y guarda silencio. No pienses nada en específico. Después, cuando estés en un momento de quietud, formula la pregunta en tu mente. Tu interior ya sabe qué es lo que buscas. De pronto llegará una idea. Regularmente llega como un chispazo muy breve. No proviene de tu imaginación, solo llega de una manera espontánea. De allí obtienes la respuesta. He hecho una meditación guiada con esta fórmula para conectar con tu yo superior en mi canal Yo Cósmico. Te dejo el link en la descripción para que pruebes esta fantástica técnica de conexión con tu yo interno. Podrás preguntarle lo que quieras. Esto es una dinámica muy interesante. Solo comienza a platicar contigo mismo y tú respóndete a ti mismo. Puede ser mientras manejas o estás solo o en un momento contigo. Pregunta algo, lo que sea, cualquier cosa, cualquier conversación. Recuerda que el Dios que está en tu interior es todo y sin límites. Es divertido, no puedes ofenderle y es comprensivo. Así que no tengas miedo de platicar con ese Dios interno. Al principio las respuestas que vengan, creerás que vienen de tu imaginación. Solo trata de que esas respuestas tengan algo en común, real, que es amor infinito. Pregúntate, ¿qué crees que respondería el amor infinito real? No coloques doctrinas o religiones en medio, ya que serán un filtro a tu respuesta. Y así practica esta conversación contigo de manera natural, como lo haces con cualquier otra persona, y que te responda el amor infinito. Poco a poco, las respuestas se volverán más puras y también más impresionantes.
Aquí es donde entra lo que percibo yo, ya que la mayoría de las respuestas a mí las obtengo de esta forma. Solo me llegan imágenes y después a partir de ahí una serie de pensamientos que explican la imagen de mi mente. Esto se da de manera espontánea, de la misma forma que el primer ejercicio que vimos. Solo formulo una pregunta. De hecho, en mi caso ni siquiera es necesario meditar, pero sin duda meditando tengo mejores resultados. Voy a poner un ejemplo que me pasó con lo que está pasando actualmente, este confinamiento. Estoy sentado trabajando cómodamente, no he meditado, solo estoy en un estado habitual, digamos tranquilo, por ahí de marzo de este año más o menos, y llega una idea, una duda, normal como cualquier persona. ¿Por qué está sucediendo esto? No refiriéndome a la enfermedad, sino más bien al confinamiento, ya que todo está cerrado y no podemos salir, a que muchas personas se ven forzadas a estar en su casa, a cambiar su rutina. ¿Qué y cómo aporta esto a la conciencia? Inmediatamente se me viene una imagen a la mente y es esta que vemos a continuación. Al inicio es una imagen que no entiendo, pero rápidamente, muy rápido, en fracciones de segundo, se vienen palabras que dicen lo siguiente. El centro es una energía muy fina, la línea central, la energía ideal para el ser humano, y los picos que vemos de esta línea curva son frecuencias de los seres humanos que están desajustados, que no están en sintonía con esta energía central armónica. Lo que ha hecho esta experiencia que vivimos actualmente es forzar a estas personas que no están en sintonía a reajustarse a la energía principal. Entonces ahí yo comprendí que, la evolución del ser humano se está llevando a cabo. Y para todas aquellas personas que están más desajustados con la línea central de evolución, será un poco más complicado. Habrá una resistencia, por supuesto. Si nos ponemos a pensar para las personas que estamos en nuestro centro, que somos un poco más espirituales, no nos ha costado demasiado adaptarse a esto. Pero hay otro grupo de personas que sí les ha costado mucho. Por ejemplo, aquellos que salían a divertirse todos los fines de semana y bebían alcohol y hacían sus fiestas con sus amigos. Miles y miles de personas hacían esto y de pronto son forzados a quedarse en casa y pensar, cosa que nunca habían hecho antes. Allí es donde viene su enojo y su frustración. Todos tendremos que entrar en esta nueva frecuencia. A algunos les costará más que a otros, pero esta frecuencia la emana el universo y la tierra. Ya para terminar, platicar con el universo, con el Dios cósmico, también es muy interesante y con resultados increíbles. Hace un rato puse una imagen en las redes sociales, aparece aquí en pantalla. Yo la fabriqué con la intención de hacer ver esto que sucede en el entorno y no nos damos cuenta. Una frase se esconde y esta dice lo siguiente: despiértate, el secreto es la entrada interior. De esta manera muchas veces nos habla el universo. Si no crees en las casualidades, haz este experimento. Toma un libro al azar de donde sea y formula una pregunta. Después abre el libro al azar y elige una frase para leer. Muchas veces allí estará la respuesta y quedarás fascinado. Otras veces no le encontrarás sentido, pero recuerda, nada es casualidad y el azar no existe. Esta frase que salió en el libro es justa. Dale sentido tú mismo y utilízala para crecer. Hazlo varias veces. Pronto conectarás con el todo y verás respuestas realmente reveladoras. Te dejo mis redes sociales en la pantalla y aquí en la descripción para que las visites y te invito a que actives las notificaciones para más contenido de misterios espirituales. Mi nombre es Eric y nos vemos pronto con otro video igual de interesante. Hasta pronto.